Dios te bendiga. Bienvenido, ya estamos en nuestro devocional de Palabra Fiel. Esperamos que estés teniendo un gran día de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios ha sido fiel en este día al dejarnos vivir, al dejarnos despertar aún y disfrutar un día más de vida. Por lo tanto, agradecemos a Dios esta gran bendición y también escuchar algo de su palabra. Santiago capítulo 4 versículo 8, la palabra de Dios dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es importante mirar cómo Dios está interesado siempre en que estemos cerca de Él, en que siempre estemos cerca, que no nos alejemos. Por lo tanto, nosotros necesitamos recordar que hay consecuencias de alejarse de Dios. ¿Conoces tú a alguien que se ha alejado de Dios? O incluso tú mismo estás viviendo, estás experimentando las consecuencias de haberse alejado de Dios, o tal vez en este preciso momento tú dices: es verdad, yo estoy alejado de Dios. Entonces, una persona alejada de Dios, ¿cómo puede vivir una persona alejada de Dios? ¿Tú has visto a tus hijos alejados de Dios? Y miras cómo les está yendo, tus nietos, tu esposo, tu esposa, algún amigo, algún hermano que antes era fiel a la iglesia, incluso hasta personas que llegaron a ser personas que servían en la iglesia, y ahora los miras alejados de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo es su vida? ¿Cómo miras sus trabajos? ¿Cómo miras su familia? ¿Cómo están ellos? Una persona alejada de Dios siempre va a buscar aparentar estar bien. Siempre va a decir que está bien. Siempre cuando le pregunta el pastor, cuando le preguntan los hermanos o la familia o los padres: ¿cómo estás? Una persona que está alejada de Dios y que está empeñada en vivir de esa forma, siempre va a decir que está bien. No sé si les ha pasado, pero una persona alejada de Dios siempre buscará demostrar que puede vivir bien sin buscar a Dios. Por supuesto que eso no sucede. Eso no va a pasar. Podemos aparentar, o nos podrá ir bien, tal vez por un tiempo en lo material, pero sabemos que tarde o temprano llegará el momento donde tendrás que ser humillado, tendrás que ser tratado por Dios. Tu pecado te alcanza, nuestro pecado nos alcanza. Entonces, una persona alejada de Dios, siempre buscará decir o demostrar que puede vivir sin Dios, que puede vivir sin congregarse, que puede vivir sin leer la palabra, sin servir a Dios. ¿Cómo están? Sí, bien, nos ha ido excelente. En realidad no. Nosotros mira su vida, mira sus proyectos, intentan aquí, intentan allá, y nada prospera, nada sale bien, porque Dios en su palabra claramente dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con aquellos que viven alejados de Dios? Pues orar por ellos, animarlos, exhortarlos a que se acerquen a Dios. Por lo tanto, es por eso que si tú conoces a alguien que está alejado de Dios, orar, porque hay consecuencias muy tristes, ¿sí? Una persona alejada de Dios, ¿cómo sé que soy una persona que está alejado de Dios? Bueno, una persona alejada de Dios es aquella que tiene tiempo para todo: para trabajar, para estudiar, para hacer ejercicio, para estar en su celular, para pasear, para ver la televisión,
para estar con los familiares, para hacer muchas y muchas cosas, pero no tiene tiempo para Dios. Una persona que está alejada de Dios tiene tiempo para todo, menos para Dios. Chécate, si tú estás viviendo bajo estas características, cuidado. Cuidado. Entonces, muy importante, hermanos, que en este tiempo donde tenemos que buscar a Dios, donde su palabra nos dice, hermano, que nos acerquemos a Él y Él se acercará a vosotros, y que los pecadores se limpien sus manos y los de doble ánimo, ¿verdad? Corrijan su camino. Es importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Purifiquen sus corazones. Nosotros necesitamos vivir cerca de Dios. Una persona que tiene tiempo para todo, menos para Dios, es una persona que vive alejada de Dios. ¿Sí? Por más que diga, yo en mi casa, yo esto, yo lo otro, hay tiempo para servir, hay tiempo para congregarse, hay tiempo para ser la iglesia, hay tiempo para participar de la obra. Ok, pero si no estamos haciendo esas cosas, hay mucha duda de que tú estés cerca de lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, ¿cómo está tu tiempo para con Dios? ¿Sí? Una persona alejada de Dios saca a Dios de su vida y se enfrasca en miles y miles de cosas, pero no toma en cuenta a Dios para guiar su vida, su matrimonio, sus hijos, incluso hasta su profesión, su trabajo. Dios debe caber en todas las cosas. En otras palabras, Dios debe ser sobre todas las cosas, primeramente. Entonces, todo lo que tenemos lo podemos incluso hasta perder si no buscamos a Dios, si no ponemos a Dios en primer lugar, ¿verdad? Entonces, qué importante es obedecer a Dios, qué importante es buscar a Dios. Podemos afanarnos por tener grandes logros, por alcanzar grandes metas en esta vida terrenal, pero sin Dios nada podemos hacer, ¿sí? Tarde o temprano, por más que te afanes en esta vida, llegarán días de vacío y dolor y quebrantamiento por haber alejado de Dios, ¿sí? Así que los fracasos son interminables al no buscar a Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 73, 27, pero he aquí, los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Sí? Y no es la voluntad de Dios hacer eso, sin embargo son las consecuencias. Dios va a permitir que consecuencias de nuestras decisiones destruyan gran parte de lo que tenemos o hacemos. Entonces vendrán días difíciles. Es importante que podamos buscar a Dios. Seas joven o adulto, adolescente, jamás vas a tener completa paz y felicidad sin buscar a Dios, sin estar cerca de Dios, ¿sí? En cambio, la persona que busca a Dios se esforzará por orar, se esforzará por leer la Biblia, se esforzará por asistir a la iglesia y Dios le bendecirá grandemente. Dios, sus ojos, dice la Biblia, está sobre los fieles de la tierra. Así que somos responsables de decidir en nuestro corazón el acercarnos a Dios cada día o el alejarte a Él. ¿Conoces a alguien alejado de Dios? ¿Conoces cómo les está yendo? ¿No te da tristeza? Da tristeza ver cómo viven, cómo están, pero no quieren humillarse bajo la poderosa mano de nuestro Dios, como dice la palabra. ¿Sí? Entonces, oramos por todas las personas que están alejadas de Dios, animarlos, pero si tú estás cerca de Dios, no te alejes de Él. Decide acercarte a Dios cada día más. ¿Sí? Cada día más acércate a Dios, pon tu esperanza en Él, date tu tiempo para buscarle. Él está atento, Él está presto para escucharte en cualquier momento, ¿sí?
Lo que Dios te da será mayor y mejor que lo que el mundo te ofrece o te promete. Así que la humildad que podemos tener delante de Dios al obedecer será una puerta para bendición, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es tiempo de buscar a Dios. Entonces, mira el ejemplo de otros que se han alejado de Dios y mira cómo les ha ido o cómo les va a ir. Aparentemente muchos están bien materialmente, pero luego llegará el momento de ponerse a cuentas con su Dios. Así que Dios ponga en nosotros ese sentir, ese deseo también de cada día ser fieles, que nos ayude a estar cerca, porque es importante que Dios esté con nosotros siempre. Y lo está, pero me refiero a, en obediencia, en fidelidad, nosotros estar cerca de Dios. Y Dios te bendiga grandemente, que tengas un excelente día.